Empezamos con una oración de Carlos y arrancamos. Amado Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, Padre Santo, venimos a alabar y bendecir tu nombre, Señor, y queremos, Señor, aprender más de tu palabra en este día, la que tú, Señor, has dado a tu siervo en este día, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que han podido llegar en este momento, Señor, en tu casa, aún aquellos que están en camino, Señor, para que tú los guardes, Señor, y puedan llegar a tiempo, Señor, para estar todos juntos, aprendiendo de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno, bendice a tu siervo, Señor, y bendice, Señor, todo lo que hemos aprender en este día, Señor, que lo podemos atesorar en nuestro corazón. Señor, dejamos todo en tus manos, Señor, porque tú tienes el control sobre todas las cosas. Pedimos tu bendición sobre la vida de Jorge, Señor, que tiene que viajar, Señor, para que tú lo acompañes, Señor, y que pueda llegar bien en aquel lugar donde va, Señor. Bendice también a Diana, Señor, trae paz sobre su vida, Señor. Bendice, Señor, a aquellos familiares, Señor, que están pasando, Señor, este problema, Señor, que tú los conoces, Padre. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy hablando acerca de Caín. Vamos a seguir con la línea esta que venimos. Ahí les di las hojitas. Parece mucho, pero es muchísimo. Muchísimo. No parece tanto. Ya le agarró miedo a la hermana. Nada es para tanto. Bueno, hermano, vamos a empezar entonces, vamos a hablar de Caín. ¿Sí? El tema que vamos a tocar en estos días va a ser acerca de Caín. Y lo que hice es separarlo más o menos como para tener un poquito de orden en lo que vamos a hablar. Así que lo separé porque es casi todo el capítulo 4, todo lo que habla de Caín. Así que vamos a ver lo que es la ofrenda cuando trae con Abel. Lo vimos el otro día, pero lo vamos a repasar un poquito. Vamos a hablar un poquito del enojo que tuvo Caín y el consejo que le da Dios. Vamos a hablar también un poquito de el asesinato que comete, ¿sí? De cómo es que reacciona ante lo que Dios le había dicho y sin embargo sigue adelante con lo que tenía planeado. Después vamos a ver, está todo en negrita. La otra parte donde dice la señal de Caín que le da, Dios pone una señal, vamos a hablar un poquito de eso. Y lo último, vamos a hablar de la descendencia de Caín, ¿sí? Acerca de esos puntos, esos pasos, para más o menos tener un poquito de orden, ¿sí? Caín, el nombre de Caín es medio incierto. En hebreo es Caín, ¿sí? Y lo que se traduce como ese nombre comúnmente es trabajador o artífice o lanza, algunos le agregan eso. Pero también habíamos visto cuando estudiamos Abel que Eva le había puesto Caín porque era una adquisición o una posesión, ¿sí? También quiere decir eso. Aunque esos son los nombres que están al comienzo, o sea, que son los primeros que resaltan, ven que dice dos. También Caín quiere decir herrero, forjador, lancero. Ese es el nombre que quiere decir Caín. También va parte de lo que es el herrero, ¿sí? El trabajo con los hierros, bronce, todo eso. Y lo vamos a ver más abajo, en los escritos, porque dentro de su descendencia fueron personas que tuvieron parte con esa tarea de la herrería. ¿Mm? Así que esto sería más o menos lo que quiere decir el nombre. ¿Mm?
Aunque a muchos les gusta decir que el nombre de Caín es incierto, no se sabe bien qué significa. Pero dentro de todas las traducciones, esto es lo que más o menos significa el nombre de Caín. Vamos a mirar en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Y dice la palabra: y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has...? Uy, me pasé, ya me iba al versículo 6. No, hasta ahí no va. Paramos ahí nomás. Hasta el 5. Vamos a mirar, esto lo vimos el otro día que estudiamos a ver, pero hacemos un repasito sobre las ofrendas que ellos trajeron, ¿sí? Cuando ellos presentaron esa ofrenda. Como leímos recién, dice que aconteció andando el tiempo, ¿sí? Que Caín fue Caín el primero que trajo la ofrenda, una ofrenda a Dios. Ahora, ¿se acuerdan un poco de lo que hablamos el otro día? De las ofrendas. A ver. Que la ofrenda de Caín era fruta y como venía de la tierra estaba maldita. Y en cambio lo que Abel trajo era lo mejor de él, o sea, de la oveja, que era algo de dioses. Que era una ofrenda que Dios había establecido. Uh-huh. Bien. Entonces acá, esto ya más o menos lo tenemos, pero lo repasamos así. Dice: el asunto de los sacrificios de sangre como parte esencial de nuestra posición ante Dios se presenta por medio de las ofrendas de Caín y Abel, ¿sí? Las ofrendas que ellos presentaron. Esta es la primera ofrenda de sangre que trae un ser humano, un hombre trae delante de Dios. Porque el anterior era Dios el que sacrificó los animales. Esta ofrenda de sangre es la primera porque Abel la trae. No dice que Adán haya hecho una ofrenda. Así que fue Abel el primero. Seguimos leyendo. Dice: de acuerdo con la lección fundamental que ofreció Dios en relación con el pecado de Adán y Eva, eso lo vemos en Génesis 3:21. Génesis 3:21 dice que: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? Esa es la ofrenda o la forma en que Dios cubrió el pecado de Adán y Eva. Y allí quedó establecido esa ofrenda que era agradable a Dios, porque tenía que haber alguien que pagara por la falta del hombre, por el pecado, ¿sí? Entonces, la ofrenda vegetal de Caín, fruto de su propio esfuerzo, era una ofrenda para justificarse a sí mismo y una negativa a vivir bajo el pacto revelado de Dios. O sea, él trajo una ofrenda de lo que a él le pareció. Como era mi trabajo, porque él era el labrador, dijo: yo traigo del trabajo mío, de mi esfuerzo. Pero era algo para justificarse solamente él. Y en cierta manera no aceptaba lo que Dios había revelado. Era un rechazo de parte de Caín. Entonces la ofrenda de Caín fue rechazada de la misma forma que lo fue el intento de Adán de usar hojas de higuera para cubrirse. Cuando Adán descubre que estaba desnudo, ¿sí? Lo primero que hace, que dice sus ojos fueron abiertos, dice que cosieron unas hojas de higuera. ¿Cuántas hojas dijo la hermana Silvia? No sé cuántas hojas. ¿Dónde consiguieron la aguja? Tampoco no sabemos. Pero el tema es que trataron de cubrirse su desnudez.
Y fue algo que no sirvió. Como tampoco sirve la ofrenda que trae Caín. ¿Por qué? Porque es la misma intención, es cubrir simplemente superficialmente el problema. Eso era. Pero la ofrenda de Abel, un sacrificio de sangre, ese agradó a Dios, ¿sí? El sacrificio de animales en el huerto por parte de Dios había sentado el principio de la sangre como la vía para acercársele. Era la manera en que Dios había establecido para que el hombre se acercara a Dios. Tenía que haber alguien que pagara por ese pecado que se había cometido. Y esos animales cubrían con su sangre el pecado que ellos habían cometido. Entonces, quedó en evidencia que adoptar una actitud adecuada ante Dios, el hacedor de pacto, era asunto de vida o muerte. O sea, es importante siempre seguir los medios que Dios estableció. No podemos tener nosotros otra forma de tratar de agradar a Dios, porque Dios ya lo dejó establecido en su palabra. Lo mismo que en este tiempo. Hay mucha gente que dice, bueno, pero yo soy así y Dios me conoce y sabe cómo soy y va a aceptar lo que yo hago. Pero el tema no pasa por aceptar o rechazar lo que hace. El tema pasa porque nosotros tenemos que acercarnos a Dios, pero bajo la línea que Él dejó, bajo la forma que Él dejó. No es a nuestra manera, ¿sí? No va a ser como nosotros queremos, sino que tiene que ser como Dios ya lo dejó establecido. De otra manera, hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Se puede participar o no? Sí, pase nomás. Nada. Hola, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué Mi tal? nombre es Mario. Daniel, mucho gusto, que le bendiga. Carlos. Yo vivo acá a 2 cuadras. Ah, bueno. Buenísimo. Y siempre que paso los veo que están sentados. Hoy Estamos también. Un estudiando. día voy a pasar a ver si me aceptan. Sí, estamos estudiando. Sí. Porque me es interesante. Bueno, Interesante. estamos hablando acerca de Caín. ¿Conoce algo de la Biblia? Sí, soy cristiano toda la vida. Perfecto. Hable tranquilo. El año nomás 3. No, ya le damos para que tenga. Estamos los primeros. No hablo yo solo, hablan todos. Compartimos entre todos un Me poquito. parece mejor todavía. La idea no es que Es una asamblea. todos compartimos. Muy bien. No hay una sola cabeza, son todos cabezones. Bueno, entonces vemos que la ofrenda que traía Caín era totalmente distinta. La ofrenda de Abel era más aceptable porque estaba dentro de las reglas que Dios había impuesto, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, si lo alcanza a ver, ahí aparece, un poquito sí, más sí, grande. acá tengo la Biblia hoy, pero. Escucha. Bien. Eso es lo que están leyendo ahora. Sí. Esa Lo que hoja. está acá. Ujú. Bueno, perfecto. Entonces, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? Listo. ¿Seguimos? Pues esto ya lo vimos el otro día. Esta es solamente de la parte de repasito. Entonces, el sacrificio de animales en el huerto, por parte de Dios, había sentado el principio de la sangre como la vía para acercársele. Quedó en evidencia que adoptar una actitud adecuada ante un Dios hacedor de pactos era asunto de vida o muerte, y no algo que dependía meramente del esfuerzo humano. O sea, cuando nosotros nos acercamos a Dios, mucha gente dice, bueno, pero Dios conoce mi corazón, Dios sabe cómo está, cómo soy. Sí, Dios conoce tu corazón, Dios sabe cómo estás, pero la manera en que nos tenemos que acercar a Dios va más allá de cómo está nuestro corazón o cómo somos. La manera en que nos tenemos que acercar a Dios es como Él estableció. ¿Y cómo lo estableció? A través de su palabra. Porque si no, cada uno se va a acercar
como quiere. Para mí Dios es todo. Y hay gente que dice, bueno, esto puede ser algo de Dios, esto otro. No, eso no es la manera. Dios hay uno solo. No es todo. Pero Dios está en toda parte, dice. Sí, Dios está en todas partes porque es omnipresente. Pero no quiere decir que Dios sea todo. Entonces hay una manera de acercarse a Dios y la manera es reconocerlo a Él. Entonces, ese tiempo era un tiempo donde el hombre se acercaba con un sacrificio. Ahora el sacrificio ya lo hizo Jesús. Entonces nosotros en este tiempo, porque este sacrificio que se hizo entre Abel y Caín, la ofrenda que trae Abel, es un símbolo de la obra que iba a hacer Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros nos acercamos en este tiempo a Dios, hay un solo medio para acercarse a Dios. Por más que nosotros digamos tenemos buenas intenciones, Dios conoce el corazón, Dios sabe perfecto, pero hay un solo medio en el cual podemos acercarnos. La palabra de Dios dice, Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Él es el único que puede acercarnos a Dios. Entonces no pasa por cómo soy, no pasa por lo que yo siento, no pasa por lo que yo quiero, no va detrás de yo declaro, yo proclamo, no pasa por eso. Y tampoco importa lo que yo opino. No importa lo que es la condición en que venimos a buscar a Dios. O sea, hay una sola cosa, es Jesús. Y si no tenemos a Jesús, estamos fuera de la manera en que Dios nos va a recibir, porque el único sacrificio aceptable es Jesús. Nuestra vida, dice la Biblia, que es como trapo de inmundicia. Vamos a sintetizarlo así como dice la palabra, ¿no? No hay nada bueno en nosotros. Pero yo no hago nada malo, yo soy bueno. Yo soy bueno. Pero no alcanza, por más buenos que seamos, nuestras obras no alcanzan, no sirven. Porque no hay forma en que nosotros podamos realmente demostrarle a Dios que no hacemos nada malo. De alguna manera hemos quebrantado la ley de Dios. Todos hemos quebrantado. Por eso es que la palabra dice, por cuanto todos pecaron. Y cuando dice todos, son todos. Sea pastor, sea evangelista, sea ahora apóstol, sea el título que te quiera poner, la chapita que saque, no importa. Todos son todos. Hoy he estado escuchando un programa en Canal Luz. Y una persona, de pronto está, digo persona porque no sé si cómo definirlo, un apóstol estaba diciendo que él era el Padre Puerta. Padre Puerta. Ah, bueno. Decía Padre Puerta. Yo me tengo que ir justo. Me hizo tarde. ¿Cómo digo? Yo ¿de dónde sacó eso de Padre Puerta? Entonces le paro la oreja, ¿no? Para escucharlo. ¿Las de puertas eternas? No. Tomando las palabras de Jesús, sí, que él era la puerta. Claro. Y que por mí entrare, sí, será salvo. Entonces este personaje se pone el título y este se pone al nivel de Jesús. Porque dice, yo soy padre, porque yo los engendré a ustedes, a los miembros de la iglesia. Ustedes fueron engendrados por mí. Entonces, la autoridad que tengo yo es de padre y puerta, porque Dios no lo va a atender a ustedes si no pasan por mí. Y ese es un título de Jesús. Claro, dejó de ser, en definitiva dejó de ser protestante, porque Calvino, ¿no? Lutero protestaba contra eso.
contra las mandas. Había que pagar para que el personaje orara para la salvación. Entonces, si vos decís eso, dejaste de ser protestante. O sea que ya, ¿qué sos? ¿Por qué somos protestantes? Ese es un vivo Porque bárbaro. estamos en contra del sistema. Bueno, entonces, ¿cómo? Si vos estás diciendo que sos la puerta, entonces ya dejaste de ser protestante. Ni siquiera sos lo que verdaderamente decís que sos. Pero agarró un título que le pertenece al Señor solamente, porque decir que de pronto no van a recibir nada porque si no pasan por mí. Y después dijo, bueno, que hablaba, profetizó algo, entre comillas, y dice que esto se va a cumplir en estos 47 años. 47 años, bueno, le damos. Yo te voy a matar por Y acá, 47 años, ¿quién se va a acordar que dijiste, no? Bien. Está bien, no se arriesgó, pero le dio un tiempo a Dios para que trabaje. Si no sale, no voy a estar acá para que me lo reproche. 47 años. No, Dios santo, dije yo, bueno. Déjalo, pobre. Dije. Pero están Así estamos. están tomando un lugar que no le corresponde al hombre. El lugar de autoridad la tiene que tener el Señor, no el hombre. Mientras el hombre tome el lugar, arruina todo. Así, definitivamente Tal cual. sencillo. Bien, preguntas de esto. ¿El padre puerta? Del padre Puerta, no. Qué cosa, el padre Puerta. Dios, La hermana Silla. la hermana Silla, el hermano Banco. Usted el hermano Barcos. Yo Barcos, Que el apellido, no, el apellido. No sé. Bueno, seguimos leyendo. Me queda la florcita. Esto. Bueno, vemos que en una parte dice, miró Jehová con agrado a Abel, mas no miró propicio a Caín. ¿Sí? O no miró con agrado a Caín. Las palabras miró con agrado o miró propicio significan en hebreo mirar una cosa con ojeada penetrante, ansiosa, pero no ansiosa de ansiedad, ¿sí? Ahora hay tantas personas con ansiedad, sino con deseo, con anhelo. Esa clase de ansiedad es la que tiene Dios por recibir una ofrenda que sea agradable, un tributo que sea agradable, una vida que sea agradable. Eso es lo que Dios busca. Esa clase de ansiedad es la que Dios tiene. Y esa parte dice que ha sido traducida inflamar con fuego, ¿sí? De modo que la aprobación divina del sacrificio de Abel se vio en que fue consumido en el fuego. No dice, cuando nosotros leemos, sobre todo en la Reina Valera, no dice que la forma que aprobó Dios o que recibió Dios, sino que dice que el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sí? Pero no dice, claro, que no fue consumida con fuego, pero es la misma palabra en hebreo y la encontramos en Génesis 15:17, porque aparece el mismo sentido de esa aprobación por fuego, ¿sí? Génesis 15:17 es cuando Dios hace un pacto con Abraham. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Más o menos. Donde hay algo que llama la atención. Vamos a leer, es el versículo 17. Si miramos desde el 15 en adelante, vamos a ver la promesa que Dios le hace, donde hace un pacto Dios con Abraham, y luego Abraham presenta un sacrificio. Cuando presenta este sacrificio, luego que Dios le promete a él, le da esa promesa, hace ese pacto, dice el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido,
se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esos animales divididos era la ofrenda que él presentaba, ¿sí? En el versículo 7 dice que él presenta la ofrenda que Dios le dijo que trajera, parte los animales, salvo las palomitas, y todo lo presenta ahí. Y acá lo que llama la atención es que dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Esa fue la aprobación. Se veía, o sea, era una llama de fuego. Claro, Sí, como que lo estaba consumiendo. claro, como que estaba aceptando Dios esa ofrenda. ¿Sí? Vamos a verlo. 15, 17. Por ahí. A veces las traducciones son... Clarito. La Reina Valera por ahí es un poquito más cerrada, o sea, en la parte de traducción. Hay una... Esta. Ahí la tienen en la pantalla. La B exposición. Esta es la de Jimmy Swaggart. La Biblia de Jimmy Swaggart. Dice, y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, eso es lo que dice la Reina Valera, y en otro color está la aclaración de lo que quiere decir esa parte. Representa el estado de este mundo repleto de pecado. Se dejó ver un horno humeante. A ver qué quiere decir. Dice, declara el horno de aflicción por el cual Israel tendría que pasar y de hecho todo creyente. Y entonces lo que nos llamaba la atención en la Reina Valera, y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. La antorcha de fuego pasó entre las piezas del sacrificio y declara la palabra de Dios. Esto representa la autoridad bíblica de la cruz, la cual es representada en los sacrificios. Amén. O sea, es simbólico, ¿sí? No lo vemos en Génesis, pero en lo que es la traducción original está la misma palabra, ¿sí? Y esto también lo vamos a encontrar en el otro texto, en Jueces 13:20, porque cada vez que se hacía una ofrenda se aceptaba, ¿sí? Había la aprobación del fuego. Y ya después les voy a preguntar a ver cuáles se acuerdan de Elías, ¿sí? Bueno, Jueces 13:20 dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, las cuales se postraron en tierra, ¿sí? Es la misma aprobación, es la misma, el holocausto, al ser aprobado o recibido por Dios, esa llama de fuego daba la aprobación de parte de Dios. Y recuerden ustedes otro, no lo puse acá, pero cuando Elías está con los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Él fue directo. Bueno, vamos a ver quién responde. El Dios que responda con fuego, ese sea Dios. ¿Qué le parece? ¿Quieren o no quieren? Y los otros dijeron, bueno, vamos, hagamos eso. Listo, empiecen ustedes que son los más. Entonces comenzaron a preparar el sacrificio. Dice que saltaban, gritaban, danzaban. No había respuesta. Y Elías se burlaba. Dice, capaz que está de vacaciones, está durmiendo, clamen más fuerte. Ellos comenzaron a cortarse y no pasaba nada. Pero el tema es que cuando él va a hacer, ya pasó bastantes horas, le dijo, bueno, ahora me toca a mí. Una de las cosas que hace, lo primero que hace, es preparar el altar.
o sea, restaurar el altar que estaba roto. Lo hizo bajo las normas que Dios había establecido. Puso 12 piedras conforme a las tribus de Israel, y esa fue la forma en que comenzó a restaurar. Pero hizo algo distinto, fue el único que hizo distinto, porque después no encontramos ninguna otra parte que se haya hecho, que se cavó todo alrededor y cubrieron con agua una vez, cubrieron con agua 2 veces, cubrieron con agua 3 veces. Todo se mojó, el sacrificio, la leña, y aún la zanja esa se llenó de agua. Y la oración que hace es, responde Dios para que ellos vean, para que vean que es Dios, que tú eres Dios. Y ahí descendió ese fuego que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el agua, todo. Es la misma aprobación. Dios siempre aprueba con fuego. Dios siempre aprueba, porque ese fuego no solamente demuestra que Él aprueba, sino que también purifica. Porque el problema de presentar una ofrenda, un holocausto, es el pecado. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos sido expiados? Entonces, el fuego es purificado. Nosotros ahora, tiempo después, a partir de Hechos capítulo 2, hay un fuego que nos purifica. Y es el Espíritu Santo que descendió en nuestra vida. Ese fuego también, si miramos es casi la misma palabra en la cual hay una aprobación de parte de Dios. ¿Sí? Bien, ¿preguntas? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos conforme a la palabra, que es lo importante. Tratarnos de no irnos. Aunque hoy vamos a hablar algunas cosas raras. Bueno, creo que todo lo que hablamos raro. Sí, pero no, esto es... Porque muchas veces a nosotros nos parece normal, pero a la gente que no entiende nada, ¿cómo va a creer? No, pero que, siendo cristiano... Desde el vamos, siendo cristiano, ya no, primera vez, ¿no? Cuando siendo cristiano ya escuchamos algo raro, que a nosotros nos parezca raro, realmente es raro. Claro, es raro. Ahora vamos a ir. Bueno, ¿seguimos entonces? Bueno. Vamos leyendo acá. Dice, en todas las épocas ha habido 2 clases de adoradores, a la manera de Caín y Abel. A saber, los orgullosos y endurecidos que desprecian el método de salvación del Evangelio, esa es la manera de Caín, que intentan agradar a Dios con métodos diseñados por ellos mismos, y los creyentes humildes que se acercan a Él por el camino que Él, o sea, que Dios ha revelado. Esas 2 clases de personas, vamos a notar que son personas adoradores, ¿sí? Que van a buscar a Dios. El tema es que, al igual que en la ofrenda de Caín y Abel, uno va a ser recibido y el otro no. Claro. Por eso es que hay tantos en este tiempo que están desilusionados con la iglesia, tienen desilusión con ciertos ministerios, pastores. ¿Por qué? Porque ellos hacen todo o creen hacer todo de su parte y Dios no responde. Y tal vez han hecho todo, pero no han hecho lo que Dios pide. Claro. Y es lo que nosotros tenemos que buscar, porque no agradamos al pastor, no agradamos a los hermanos, no agradamos a un ministerio, tenemos que agradar a Dios. Y para agradar a Dios, Dios pide de nosotros algo. Cuando tuvo un encuentro Jesús con la mujer samaritana, el Señor le dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A tales adoradores es lo que Dios busca, a esos hombres, mujeres, niños, ancianos, pero que sean adoradores en espíritu y en verdad.
Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, de pronto, alinearnos con lo que Dios quiere. Hoy hablamos con personas y dicen, bueno, pero yo llevo 20 años en el Evangelio. Perfecto. Y no tienen solidez en sus oraciones, están con miedo, con ansiedades, tienen temor a la muerte. Entonces, los 20 años, ¿de qué sirvió? Porque la realidad es que la iglesia en estos días ha sufrido un sacudón muy fuerte por el tema de toda esta pandemia que ha ocurrido, y hay un montón de gente que de pronto ha dejado de asistir a las reuniones, que ha dejado a Dios. Pero sin embargo, Dios siempre ha estado, Dios ha estado presente. Entonces, más que antes, Dios se ha visto más. Pero, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa? Es que simplemente esta situación de la pandemia ha dejado ver la flaqueza que teníamos nosotros. Los miedos que teníamos, la falta de oración, de búsqueda de Dios, la falta de palabra, y se ve, se nota, porque una persona de fe está cimentada en el Señor. Entonces, por más que vengan un montón de cosas, por más sacudones que vengan, el Señor nos sostiene. Pero muchos en este tiempo no están siendo sostenidos. Entonces, ¿Dios falló? No. El hombre ha fallado. Bien, ¿estamos? ¿Cómo va, hermana Juana? ¿Va tranquila? ¿Va mejor? Estaba con un poquito de depresión alta, por eso estaba... ¿Me dijo? Sí. Sí, estoy. Bueno, preguntas. Listo. Vamos, hasta ahí sería lo que separamos acerca de las ofrendas. Como eso ya lo habíamos visto el otro día, lo repasamos un poquito. Pero ahora vamos a ver los textos que siguen. Vamos a leer Génesis 4, 6 y 7. Y de ahí vamos a mirar un poquito entre todos. Hoy me están dejando hablar a mí. Ya me parece que les metió miedo acá. Les metió miedo, no quieren hablar ahora. Les dio vergüenza. ¿Miedo? Sí. Génesis 4, versículos 6 y 7. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Sí? Esto que Dios le habla es un consejo que él desaprovechó, que Caín desaprovechó, pero que en todo lo que es la historia del ser humano, este consejo es muy importante, lo que Dios le dice, porque es una clave para no cometer el pecado que tanto problema tenemos. ¿Qué encuentran en este versículo? A ver si hablan algo. ¿Qué les llama la atención? ¿Nada? ¿Nada? Bueno, dice que estaba ensañado. Estaba ensañado. Eso es muy interesante. Estaba ensañado con el pecado. Sí, la TLA, otra versión, texto lenguaje actual, dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado?
se había enojado. Claro. Lo que diría mi viejo, se empacó, estaba empacado. ¿Por qué se enojó? Y porque las cosas no salen como uno quiere a veces, ¿no? O Dios no responde como uno quiere. Entonces, muchas veces nos enojamos por eso, ¿no? Y bueno, y ya al estar enojado por eso, ya automáticamente estás en pecado. Porque estás querés estar por sobre la voluntad de Dios. Tomás a Dios como si Dios fuera el genio de la botella que tiene que hacer lo que vos decís. ¿Viste? ¿Qué deseas, mi amo? Y nosotros le pedimos y ya está, y Dios cumple, ¿no? Todo lo que pida al Padre en mi nombre le será hecho, ¿no? Entonces, claro, ahí. Y entonces cuando Dios no actúa de esa forma, me enojé con Dios. Mucha gente te dice eso, ¿no? Estoy enojado con Dios. Sí, sí. Muchas personas dicen eso. En este tiempo, sí. Y bueno. Es que el hecho es que siempre nuestra oración tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Tal cual. De lo contrario, no hay respuesta. La voluntad de Dios. Y en la condición que Dios quiere, porque Dios jamás va a escuchar al pecador. La única oración que escucha al pecador es el arrepentimiento. Y eso la gente no lo entiende. ¿Por qué Dios no me responde? Tiene que haber una forma, un medio, y tiene que ser bajo la voluntad que Él tiene. De lo contrario, no hay respuesta de parte de Dios. Es una cuestión de aceptación, ¿no? Porque tengo que aceptar que, por más extraña que me parezca la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Por más que me parezca extraño lo que me acaba de pasar, debo entender que si es la voluntad de Dios para mi vida, es lo mejor que me puede pasar, ¿eh? Porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Y cuando uno está enojado, esa parte no lo entiende, ¿viste? Por más que te la expliquen, por más que con tranquilidad te la expliquen o te la expliquen con todo el espíritu, no la entendés, porque vos querés que pase lo que vos querías que pasara. Sí. Y no va a ser así. No, es que Dios siempre va a hacer lo mejor. Exacto. Y lo mejor a veces no es lo que nosotros queremos. Exactamente. Porque nosotros queremos una respuesta momentánea a nuestro problema, pero lo que Dios hace, lo hace con un efecto que no solamente sirva para nosotros, sino que sirva a todo el entorno y que no solamente pase el momento, sino que llegue a la eternidad. Sirva para todo eso. O sea, abarca mucho más siempre la respuesta de Dios que la nuestra. Que nuestra pequeña mente. Pero cuesta. Sí. Cuesta aceptar eso. ¿Sí? Acá enseñamos lo siguiente, que Dios responde siempre, al cristiano siempre le responde de tres maneras. Dios puede decir sí, Dios puede decir no, o Dios puede decir espera. Espera. Esa es la más jodida. Espera. Toda espera desespera. Exacto. Así que esos son los... Sí, pregunte. Yo creo que tiene que ver más con el tema de que estaba enojado por celos. Uh-huh. Le tocó el orgullo de el sí, yo no, por ejemplo. Puede pasar en una iglesia que a uno le toca hacer una cosa y el hermano se ponga celoso porque la quiere hacer él. Sí. Creo que va más por ese lado. Sí, y sobre todo cuando vemos que acá el primero que tiene la intención de traer una ofrenda fue Caín. Claro. Porque dice que, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y el versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos, o sea, trajo también. Él viene con la ofrenda, y Caín dice, yo también. Y el tema es que Dios recibió la ofrenda de Abel y no la iniciativa la tuvo Caín. Aunque algunos comentaristas hablan de que Dios ya le había establecido un tiempo donde ellos tenían que traer una ofrenda. Por eso se toman de la parte esta donde dice, y aconteció que andando el tiempo. O sea, ya estaba establecido que en cierto tiempo ellos iban a presentar una ofrenda. Pero
De todas maneras encontramos que Caín fue el primero. Y la desaprobación, eso no le gustó a ¿Van a Caín. hacerlo té? Hoy té nomás. Té, listo. Me olvidé de Comida comer té para todos. té, mate cocido. Bueno, O sea sigo que la leyendo. intención no es lo que vale, como dicen. Claro. Dicen la intención es lo que vale, dice el dicho, ¿no? Es un dicho terrenal. Sí, Pero no es así con Dios. no, con Dios no es. Claro, por eso. Ahí está, ¿no? Las intenciones no alcanzan. Pero Caín no era bueno. Caín no era bueno. No tenía él ya era alguien, o sea, era pretencioso. Me imagino que Dios eso no le gustaba de él. Capaz que lo hizo para ganarle la Claro. para Dios. En Claro. cambio, él Abel dio la ofrenda de corazón y lo mejor de él. Bueno, ahí vamos a entrar en las cosas raras. Porque dentro de las cosas raras que a veces escuchamos, que de pronto hay ciertas filosofías, sobre todo en este tiempo tenemos que tener cuidado porque aparecen muchas personas con filosofías o pensamientos que han escuchado de un lado, sobre todo de la parte del feminismo, hay mucha controversia con lo que es el Evangelio, ataca mucho porque realmente somos enemigos, así nos ven. Entonces hay argumentos que de pronto tenemos que estar atentos. Uno de los argumentos que surge es que Caín no era alguien bueno. ¿Por qué? Toman del libro apócrifos, ¿sí?, ciertas enseñanzas donde dicen y presentan que Caín no era hijo de Adán, sino que era hijo de Satanás. Exacto. Esos escritos hablan de que él era descendiente. Entonces, pero si nosotros miramos la Biblia, enseguida damos el texto por eso, ese argumento, no lo damos válido porque dice, y conoció Adán a su mujer Eva, 4:1. O sea que cuando dice conoció, tuvo relaciones sexuales, se unió con ella y dice el texto, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces vemos que sí, es hijo de Adán. No, ese argumento cae por tierra. Entonces, al hacer creer que Caín venía de un linaje malo, malvado, y eso también porque toman un texto que está en Primera de Juan, capítulo 3, donde ahí habla que Caín era del... A ver, me parece que lo puse acá también. 3:12. Dice... ¿Dónde está? 2 acá. Dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano, y por esta causa le mató. ¿Por qué causa le mató? ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las obras de su hermano justas. Entonces, cuando dice acá, no como Caín, que era del maligno, entonces dicen, ¿sí?, con un texto no podemos hacer una doctrina. ¿Viste que te dije que no era hijo de Adán? Dicen así, ¿viste que te dije que no era? ¿Viste? Te lo dice acá, dice. Claro. Pero no es. Toman ese texto solo, ¿no? Claro. Porque acá, si miramos todo el contexto, está hablando acerca de los hijos de Dios. Y está hablando de que justamente el hijo de Dios ama a su hermano. Y todo el contexto muestra, no habla del linaje de descendencia, sino que está hablando de la actitud. Exacto. Y da como ejemplo a Caín.
Pero si te agarran medio flojito de papeles, te llevan para un lado, para otro y te enroscan, ¿sí? Con un texto solo se te vino abajo todo el argumento, Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado en este tiempo. ¿Bien? Muy bien. ¿Seguimos? Sigo yo, mientras ustedes le atacan, dijo. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es el enojo de Caín. ¿Por qué se enojó Caín? ¿Sí? Repetimos el texto de Génesis 4, versículos 6 y 7. Y dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La pregunta que el Señor le hace, que Dios le hace es, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? No hay respuesta de parte de Caín a esa pregunta. No le respondió. No encontramos una respuesta que le haya dado en la palabra. Vuelve a decirle, leemos eso, que ¿por qué te has ensañado? Y vamos a encontrar una cosa, el pecado, o la ofrenda por el pecado, está a la puerta. Cuando nosotros leemos el texto en este consejo que le da el Señor, vamos a encontrar algo interesante. A ver si se los marco. Cuando le dice el versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Ante eso, sí, si hacemos el bien, Dios no va a desaprobarnos, sino que vamos a ser enaltecidos. O sea, hay una aprobación de parte de Dios. Y luego dice, y si no hicieres el bien. Y esto que dice acá, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Este versículo es sumamente importante porque encontramos un consejo que da el Señor, que da Dios, y que sirve para toda la humanidad, para todo, ¿sí? Porque el problema del hombre es el pecado. Y corregir ese problema no lo puede hacer cualquier persona. Es más, no hay ninguno que pueda corregirlo. Solamente Dios es el que trabaja en nuestra vida arreglando esa situación. Porque Jesús es el Cordero de Dios que ha enviado a este mundo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos. Jesús es el que cambia esa situación y hace la ofrenda perfecta para que nosotros podamos ser perdonados, ¿sí? Podamos ser perdonados y sea borrado todo pecado. Pero de ahí en adelante tenemos que marchar bien, porque si no, metemos la pata otra vez. Otra vez cometemos algún error y otra vez tenemos que pedir al Señor que nos limpie. O sea que el problema del pecado es continuo, no es que es una vez ya pasó, no, es continuo el problema que tenemos. A ver, quiero buscarles el texto, pero en otras versiones, versículo 7. A ver. Como para que tengamos un poquito más de... ¿Lee otra versión de la Biblia o solamente la Reina Valera? No. Esto que vos tenés también lo tengo. La computadora. Está buenísimo. Sí, ahí estudio siempre. Sí, porque es muy lindo aprender así. Esta no me da más la compu, pero bueno, ahí va. Está buenísimo.
vamos a comparar un poquito el texto el versículo 7. Porque en sí, lo que está diciendo acá, lo que dice la palabra, dice: Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? El pecado, o la ofrenda por el pecado, está a la puerta. ¿Sí? Cuando vemos ahí, no está refiriéndose solamente al pecado, porque muchos lo toman solamente como el pecado, pero también está la solución, está el problema y está la solución, ahí. Esta otra versión donde dice, fíjense ustedes, en la parte violetita lo que aclara, no es parte de la Biblia, pero es una aclaración. Si bien hicieras, no serás aceptado. Lo que explica acá el comentarista dice: si traes el sacrificio correcto en el cual colocas tu fe, ¿sí? Y esto es parte de la Biblia. Y si no hicieras el bien, el pecado, y el comentario es: una ofrenda por el pecado está a la puerta. Y esto es importante. Un cordero estaba a la puerta del tabernáculo. Cuando Dios instituyó el tabernáculo, fue mucho tiempo después, pero el problema del hombre era el mismo siempre. Cuando cometía una falta, un pecado, siempre estaba en la puerta del tabernáculo un cordero. O sea, el cordero simbolizaba la expiación. Y estaba ahí nomás en la puerta. ¿Por qué? Porque no alcanzaba ni a salir, vamos a decir, si fuera una iglesia, no alcanzaba a salir de la iglesia que ya metió la pata. Pensó algo mal, dijo algo mal, tuvo una mala actitud, miró a alguien mal. Pero ahí estaba la solución. Al ladito estaba la respuesta. Le dijera, si lo haces mal, podés, tenés el sacrificio para remediar eso. Para nosotros, cuando cometemos un pecado, no error, porque error es una cosa que muchas veces lo queremos apaciguar, pero es pecado. Cuando cometemos un pecado, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que no tenemos que estar esperando, bueno, el domingo cuando venga a la iglesia. ¿Y por qué pasó? El domingo me dormí y no pude ir a la iglesia. Ya me acumulé lo de la semana pasada, más lo de esta semana. Tengo que contar a los otros. Y entonces no fui, así que chao. Preguntamos a la persona: ¿y cuándo vas a ir a la iglesia? ¿Y cuando esté bien? No va a venir nunca entonces. Porque no estamos bien nunca. O sea, necesitamos corregir nuestra vida, pero la solución está al lado tanto el pecado como la solución, está al ladito. Eso es lo que dice el texto. Y otra cosa importante que también podemos mirar. Acá puse: para ilustrar esta verdad, mucho tiempo después, un cordero estaba a la puerta del tabernáculo, ¿sí? Y otro ejemplo es Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es lo mismo que Dios le dice a Caín. El pecado está a la puerta, ¿sí? Si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado o la solución está a la puerta, está ahí. Y nosotros dejamos que se enseñoree o que tome dominio, que tome control lo que nosotros permitimos. O el pecado o el Señor. El Señor también está a la puerta, llamando. Pero a veces nos aferramos más al pecado. Decimos: sí, pero ¿cómo me va a perdonar Dios? ¿Cómo esto? ¿Con qué cara me presento delante de Dios? ¿Con qué? Ponemos siempre alguna excusa, Es nuestra decisión. Excusa. Sí, es nuestra decisión la que hacemos. Entonces ahí vamos a cometer pecado.
¿Por qué? Porque estamos en este mundo, está caído. Este mundo está caído. Pero siempre recordemos, porque así como se lo dijo a Caín, también es para nosotros. Toda la humanidad siguió con el mismo problema. Porque recordemos lo siguiente, que Caín, Dios le da el consejo y le explica, guarda, que eso que estás deseando, el problema, se va a enseñorear, te va a dominar. Y ten cuidado con lo que domina tu vida. Entró por acá, salió por el otro oído. Fue y lo mató. Entonces sí, le dijo el hermano, vamos al campo. Sí, lo mató pobremente. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos habló, nos dijo, esto no es bueno, esto, apartarte de esto, salí de acá? Y nosotros hicimos lo mismo. ¿Por qué? Porque la solución está ahí, es según lo que nosotros tomamos. No es que el pecado me impulsó, me llevaron, no, nosotros abrimos la puerta, ¿qué pasa? Listo. Algunos dicen, ¿y quién me va a ver? ¿Quién me va a decir algo? Otros dicen, bueno, si aquel lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero es una excusa, siempre es una excusa. Nosotros hacemos lo que nosotros queremos. ¿Sí? El tema es que cuando el pecado entra en nuestra vida, cuando hay pecado voluntario, es el único argumento que tiene Satanás para dominar nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, que nosotros le abrimos la puerta. Y cuando Satanás toma dominio de algo, ya es más complicado para el hombre tomar la decisión. Porque si ya tiene luchas internas con los problemas, ahora que alguien trate de dominarlo, se le complica más. Entonces, sí o sí tiene que venir el hombre más fuerte, atar al que está ahí adentro y limpiar la casa. Expulsarlo y limpiar la casa. Pero así todo, el dueño de la casa tiene que seguir buscando que ese hombre fuerte siga estando en nuestra vida para que ese no busque a 7 peores y vengan a hacer estrago. Entonces siempre es una decisión nuestra. Siempre Dios tiene ese amor por nosotros a dejarnos elegir. El tema es que elegimos mal a veces. Totalmente. Bien, ¿estamos? Bien. Entonces ven qué importante que es esta palabra que le dice a Caín, pero sin embargo, así y todo, llega lo que es el asesinato, ¿no? Llega lo que es esa decisión que él tomó. Leemos del versículo 8 al 10. Génesis 4, del 8 al 10. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel. Ahí nomás que ya terminó de darle el consejo Dios. Ahí lo buscó Abel. Y le dice, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí nomás, después del consejo, ¡pum! Hizo lo que tenía planeado, premeditado. ¿Qué opina usted? ¿Ya lo tenía planeado? Sí, no. Ya lo tenía en su corazón. Era malo. Era malo. Su hermano tenía envidia. Era malo. Le tenía envidia a su hermano. Porque él era justo, era bueno. Sí, Jesús dijo que Abel era justo. Después de Hebreo también habla de la justicia de Abel. Juan dice que ya pertenecía a otra raíz, de otro lado. Pero más allá de todo, tuvo oportunidad, ¿sí?
tuvo oportunidad de cambiar de pensamiento, de no llegar a hacer eso, como tenemos nosotros también las oportunidades de no cometer los pecados que hemos metido en la pata. Tenemos oportunidad. Alguien dijo una vez, pero lo que pasa es que es más fuerte que yo. ¿Puede ser el pecado más fuerte que nosotros? No. ¿Qué opinan ustedes? Suena un dicho. ¿Eh? Suena un dicho. Sí, puede ser. No es más fuerte que uno, pero siempre está, como vos decías recién, siempre está ahí. O sea, Si no estás firme, Si no está Está firme la medio- persona. pero siempre va a estar ahí. Sí. Es como que tener dos vocecitos en la casa. El diablo que Ah, la sí. feliz. Es así, viendo la- pero es verdad. Algunas veces vos estás cosa y por el otro lado estás como pensando en otro. No comas, sí, porque queda rico. Después de estar hay otro. Come. Come chocolate. totalmente. Ahí está el- lunes empezó la dieta. Hablando del problema que tiene. No, bueno, come. Sería el permisivo y yo sería mi hijo. No comas. O sea, sería como los dibujitos del angelito y el diablito. Pero es así en la cabeza. Pero es así o no. Muchas veces en la cabeza te que por un lado hacerlo bien, por el otro. ¿De qué lado estoy ahora? No sé. Voy a decir algo, no sé si sabio o otro botón. Largar. La vuelta que le busquemos estamos viviendo acá, o sea, siempre va a estar el mal al acecho de nuestro. Claro, o sea, hacemos lo mejor que podemos muchas veces. Sí. Siempre está el acecho. Hay un comentario que dice que el pecado, o dice, el demonio está al acecho como una fiera esperando saltar o atacarnos. Y sí, justamente la idea es hacernos tropezar, o sea, que no, o sea, sacarnos del camino. Pero para eso Pero no la hay- palabra dice que por más torpe que seamos, No, que a veces uno va tranquilo por la vida y de repente, o sea, Derrapaste. sí, no, tiene que decir. va tranquilo por la vida Y derrapaste mal. y derrapa. ¿Qué pasa? Sí. pero Bueno, pero depende dice, de dice nosotros. Isaías que por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. ¿Sí? Pero no dice que no vamos a pecar. Dice Por que eso. no vamos a estar bien. Estamos acá. El pecado tiene solución en Cristo. Pero tenemos que acudir a Él. Jesús dijo, sin mí nada puedes hacer. Listo. Nadie puede lidiar con el pecado. Nadie puede pelear. Nadie puede frenarlo. O sea, alrededor. Pero sí internamente, sí puede prohibirle que venga a su vida. Sí puede cerrarle la puerta de su corazón. Porque es mi vida, es mi cuerpo y yo decido que entra acá. Por eso, puede ser más fuerte. En los entornos donde se alimenta, el pecado se hace fuerte. Pero si nosotros realmente cerramos las puertas, cerramos nuestra mente a todo lo que sea el ataque del enemigo, todo lo que sea pecado, no va a ser más fuerte que nosotros. Porque si no, Dios nos tiene que llevar a otro planeta. Claro. Pero cuando Dios da así, no sé si dice convicción, de decir esto no se hace más, no se hace más, no se hace. Claro, incluso Sabe qué cuando, hacer. por más que no tengamos fuerza, aún el Señor nos insta en su palabra, diga al débil, fuerte soy. Nos insta en su palabra, aún podemos nosotros soportar, pero es por fe. Tenemos que aplicar la fe y creer que Dios va a hacer algo con nuestras vidas. No tengo fuerza, no tengo manera, no hay fuerza en mi vida. Yo ya he escuchado a muchas personas decir este tiempo, no tengo fuerza ya para luchar, no tengo fuerza para... Perfecto, no es problema, porque ¿Cuánto pasa? Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Digamos como que es el mejor estado. Es más Porque maleable. es cuando vas a necesitar sí o sí que venga Él. ¿No?
Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque no tenía, ya estaba. Claro, pero incluso Puede estar todo lo que había pasado, pobre hombre. hay personas que esa debilidad se hacen fuerte en eso. No puedo, no puedo, no hay manera, no voy a poder, y ya está. Esa debilidad es su fuerte. Exacto. Y no, querer es poder, dice otro dicho. Bueno, cuando nosotros queremos hacer algo y invitamos al Señor a nuestra vida para que nos ayude, ahí podemos lograr todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces hay un montón de textos que nos demuestran que nuestra condición puede cambiar. Y por más mal que esté, por más no encontramos la vuelta, pero Dios siempre tiene algo positivo para nosotros. Ahora, cerramos nuestros oídos, no buscamos en la palabra, no queremos escuchar a Dios. Entonces siempre vamos a estar en un estado donde no puedo, no tengo fuerzas, no tengo ánimo. ¿Cuánto hay que no tienen ánimo? Está lleno en este tiempo de personas que no tienen ánimo. Y hay veces que es necesario que también nuestro ánimo decaiga, porque también vamos a encontrar que en la obra de Dios no es que avanza por nuestro ánimo, no avanza por lo que yo hago, por mi fuerza. A veces Dios también permite esos estados en nuestra vida para demostrarnos que es su obra, que es su plan, que es su iglesia, que todo le pertenece a Él. No, porque viste que yo oré y pasó tal cosa. Nada, podemos hacer cualquier cosa y no está en nosotros. Todo es por Él, para Él y gracias a Él, porque si no... Entonces no es la condición que el hombre está como para decir, listo, ya está, ya tenemos el cielo ganado. No tenemos ni un metro de... Estamos sonados nosotros, pero bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Quiere acotar algo más? No, es real lo que acabas de decir, porque es bíblico, ¿no? Dice que cuando más débil soy, más fuerte soy, decía Pablo. O sea ¿qué podía hacer? No, yo me ponía, yo leía de mi gracia. Ay, no sé qué iba a Por eso, decir. yo Me leía- está yendo el pensamiento. yo leía cuando él estaba en la condición, ¿no? En la condición que estaba, ¿no? Cuando estaba preso, cuando estaba en el calabozo, cuando estaba con los grilletes puestos, él decía eso, o sea que ya peor, no, pues yo nunca estuve en esa posición, ¿no? Nunca estuve así de esa manera. Y cuando yo leo eso me di cuenta que lo que yo he pasado nada que ver con lo que pasaba Sí, no, nosotros no hemos ¿no es llegado cierto? ni... Entonces, y asimismo decía que era fuerte, ¿no es cierto? Cuando más débil, más fuerte. Y Dios lo usaba, ¿no? Para escribir 14 libros de la Biblia. O sea que date cuenta que, ¿no? Como decís vos, la obra no es tuya, sino que es de Él y la hace con vos cuando Él quiere. Y no necesita tu ánimo, ni tu predisposición, ni nada de eso, ¿no? No. Necesita Es- nada más que vos es Dios. quieras hacia estar arrepentido y verdaderamente servirle. Dócil ¿no? a lo que Él quiere hacer. Sumisos a su voluntad. Y tal vez sin entender lo que Dios quiere hacer, pero sí obediencia. Porque nosotros no vamos a entender los planes de Dios, no vamos a entender lo que Dios realmente quiere hacer con esto, pero Él siempre está más allá. Él conoce bien todo, nuestra vida, nuestro andar. Así que tenemos que permitir que Él tome el control, ¿no? Que Él tome nuestras vidas. Bueno, estamos. Paramos acá, entonces. Terminamos la primero. Listo. No, pero vieron que fuimos bastante rápido. Yo dije que van a ser dos viernes, nos va a tomar más o menos. Y capaz que después un poquito más. Bueno, vamos a parar acá en
¿Esto lo leímos? ¿El asesinato? No. No. Bueno, paramos ahí. ¿Sí?